Bienvenidos amigos de la Posada, nuevamente acá estamos como de costumbre los días jueves, a veces sí, a veces no, pero los jueves vamos a juntarnos de alguna manera. Así que hoy tenemos una posada muy importante, ¿no? Con este tema de la globalización y la destrucción del orden jurídico y moral de la Argentina, que es el nombre de uno de los últimos títulos, bueno, de los libros que ha escrito el invitado de hoy, el doctor Rafael Breido Bey. Antes de saludarlo, como siempre, Nahue, gracias por estar y te toca a vos presentar a nuestro invitado. Bueno, Lean, muy buenas noches. Buenas noches a la gente que nos está viendo, especialmente al doctor Rafael Breido Bey que nos acompaña. Voy directamente a presentarlo, Lean. Así sí. Tenemos, porque hay muchas preguntas y mucha información importante. Y creo que la presencia del doctor nos honra y tenemos que abocarnos a consultarlo a él y a preguntarle qué es lo más importante. Así es. El doctor Rafael Luis Breido Bey es profesor en letras, abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente de la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, expresidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor de Derecho de los Recursos Naturales y Ambientes en la UBA desde 1974, académico de la Academia del Plata, desde 1999, ha sido profesor en la UCA y FASTA, es profesor de Iconología del Doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, dirigió durante 30 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Entre sus libros podemos encontrar Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia, sus 5 ediciones, Teología Política según Weidán de Roussel, la obra del padre Alfredo Sáenz, en Gladius 85, Gestión Universitaria, el estilo educativo del padre Fortini, 4 tomos sobre 8 programados, Acatistos, Legislación Fundamental sobre Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable, Teoría General de los Recursos Naturales, Manual de Derecho Comercial, en una edición conjunta con el doctor Daniel Roque Vítolo, de la UBA en 2017, entre otras 200 publicaciones. También el doctor Breido Bey, fundador y director de Ediciones Gladius desde 1984, que ya va por el volumen 113, fue rector de la Universidad Católica de La Plata del año 2007 al 2012, luego rector emérito de la misma universidad, asesor académico del taller de Iconografía Bizantina Andrei Rublev, ex vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina, ODUCAL, desde el 2013 a 2015, y fundador del Centro Cultural Guadalupano de Buenos Aires desde el 13 de julio de 2017. Así que, bueno, vaya si tenemos un invitado de fuste y que creo que por el calibre que tenemos del invitado, creo que merece esta introducción, contar quién es y pasar directamente a las preguntas, ¿no? Así es. Buenas noches, doctor Rafael Breido Bey. Buenas noches. Yo soy el honrado de estar con ustedes. No, al contrario. Le decimos a la gente que estamos ante un gran maestro nuestro. Tal vez no nos hemos frecuentado mucho personalmente, pero sí a través de sus libros y toda la obra, como han ya escuchado en la presentación. Pero bueno, hoy vamos a dedicarnos a uno de los últimos libros, que yo lo tengo acá, ¿no? De la globalización y la destrucción del orden jurídico y moral en la Argentina. Es un libro que la editorial Gladius le llama Cuaderno. Bueno, tiene 72 páginas, pero la primera pregunta que yo le quiero hacer es que ¿cómo en 72 páginas ha podido, digamos, sintetizar tantos años, ¿no? ¿Desde cuándo viene estudiando este tema? Porque cuando uno logra resumir así, significa que sabe mucho sobre la cuestión. Porque si no, se habla y se hace todo muy largo. Pero cuando se sintetiza, significa que la persona lo ha estudiado. Entonces, en primer lugar, le quiero preguntar, ¿cuántos años hace que se dedica a este tema? Y en segundo,
algo que nos emocionó a todos, que ni bien se abre el libro, ve que está dedicado al querido amigo Héctor Hernández. ¿Por qué se lo ha dedicado a él? Bueno, es más o menos lo mismo. Me vengo dedicando de eso por lo menos hace 50 años. Ahora se cumplen 50 años de Micael más Gladius. 39 de Gladius y 11 de Micael. Estamos en el año 50. Y desde esas fechas, principios de la década del 70, que lo conocía a Héctor. Uh-huh. Y siempre fue un tema de conversación nuestro, el desarrollo que hacía el padre Castellani y Caturelli, cada uno por tradiciones distintas, pero concordes, de la famosa remoción del obstáculo al fin de los tiempos, que era el orden jurídico, el orden romano, ¿no? Para que se manifieste la iniquidad y el mal. Entonces, ese tema lo venimos desarrollando prácticamente desde esa época. Luego también él estaba en Roma en el año 82 durante las Malvinas y sufrió muchísimo lejos de la patria pasar ese momento tan intenso. Y después vino la caída de la Argentina, donde lo importante no fue la batalla de Puerto Argentino, sino la de Buenos Aires, la más grave. A partir de ahí el país pasó como 7 guerras, ¿no? La primera, la de Malvinas, en el ámbito de la política internacional, pero ahí se tomó el designio de destruir a la Argentina, porque si no, según los informes de la época que están más o menos establecidos en el libro, toda Hispanoamérica se iba a levantar detrás. Esa era la percepción, no podían permitir eso. Y nuestro país tiene sus condiciones, tuvo y tiene sus valores, y uno de ellos es la ejemplaridad. Claro. Es decir, el resto de Hispanoamérica, aún otros que son más poderosos, mira a la Argentina, a la inteligencia argentina, más que al poder argentino, y en un momento dado, en una de nuestras universidades nacionales, la de La Plata, estudiaban 7 futuros presidentes de América Latina, en el momento de auge de las universidades nacionales, etc. Hace mucho tiempo. Pero eso siguió siendo una referencia en todo el continente. Y había que crear un ejemplo horrendo, ¿no es cierto? Y todo ese drama, a partir de la ejemplaridad de la Argentina, es el ejemplo de lo todo otro. Pero el objetivo fundamental era elegir a nuestro país como un ejemplo horrendo para toda Hispanoamérica y para poder instalar lo siguiente, lo que estamos viendo. Que es Doctor, para no ir adelantándonos, porque todo esto, nosotros no damos por hecho que nada, entonces nos gusta ir despacito para que la gente vaya entendiendo, sobre todo porque esto lleva años, usted dice que hace 50 años que se dedica a esto, y junto con Héctor, ¿no? Así, por eso se lo ha dedicado al libro. Por eso le decía que como no es costumbre dar, por supuesto, ningún significado, ni conocido ningún tema, me gustaría si usted puede explicar brevemente lo que entiende por lo que se entiende por globalización, orden jurídico y moral, que son 3 palabras que aparecen en el título del libro. Globalización es la mundialización. Y puede haber una mundialización buena en cierto sentido. Por ejemplo, cuando España dio la vuelta al mundo, después de la expedición de Magallanes, la historia, en lugar de ser parcial, la de los aztecas y Centroamérica por un lado y la de Holanda por otro, y la de China por otro, todo empezó la historia universal. Es decir, ya iba a tener que ver, estar todo interrelacionado, ¿no? También hay una globalización técnica, por ejemplo, la unión telepostal, los medios de comunicación que nos permiten ver o informarnos o desinformarnos, pero de lo que está ocurriendo en tiempo real en otra parte del mundo.
Todo eso es globalización. Pero también hay un sentido político profundo, que en realidad es una secularización de la idea cristiana, ¿no? Un solo rebaño y un solo pastor, volver a unir a la humanidad fragmentada, separada de Dios después del paraíso y confundida y establecida la era de las naciones por Babel, ¿no? La humanidad siempre anheló volver a la unidad. Y esa respuesta fue Cristo, ¿no? Es una pretensión mesiánica hacer la unidad del género humano de nuevo. Y empezó en Pentecostés o en el Calvario. La respuesta a Babel es Pentecostés, todos entendían. Bueno, esta globalización quiere ser una globalización sin Cristo, sacando a Cristo. No es ya el cuerpo místico de Cristo lo que va a unir a la humanidad, es decir, las imágenes del verdadero hombre, que es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sino que es la secularización de esa idea, ¿no? Pero como una construcción puramente humana y debida a otras herramientas que no son la gracia, sino que son la técnica, la política y la economía. Y es adscribir a otro cuerpo que ya estamos viendo que no va a ser el estado jurídico del Leviatán, como podría haber sido en época de Stalin, sino que va a ser enchufarnos a un sistema tecnológico, ¿no? Eso solo es ya un cambio de época, es el fin de la era moderna y el comienzo de una era posmoderna. Hubo otras ideas en el Renacimiento que se llama la ideología de la quinta monarquía, la monarquía universal, basada en el profeta Daniel, que hablaba de la estatua de varios metales, la cabeza de oro era Babilonia, los brazos y el pecho de plata era el imperio de Alejandro, las piernas de bronce eran Roma, y después venía la fragmentación, los pies de barro y hierro mezclados, el cuarto, y el último era una piedra, la quinta monarquía pequeña, que rodeaba y derrumbaba la estatua y creaba un gran monte. Entonces muchos entendieron, los ingleses, los franceses, los alemanes, hicieron, en el momento que unificaban la política con la religión, es decir, subordinaban la política a la religión, a establecer esa quinta monarquía universal. Se lanzaron a hacer en provecho de su Estado. Es decir, al mismo tiempo que tenían anhelos imperiales de dominación, carecían del lenguaje universal que era el catolicismo, por definición. Los que mantuvieron esos fueron la monarquía Habsburgo, que no pudo realizar con Carlos V el ideal cristiano de armonización, de unión de las naciones, no de homogeneización de las naciones. Entonces decidió dividir el imperio en dos para realizar eso como ejemplo. Uno fue el de Felipe II, que es Hispanoamérica, ahí nace Hispanoamérica, donde todas las naciones particulares se fortalecían y se creaban gramáticas y culturas, los que les dieron el alfabeto y las gramáticas, etcétera, todas esas lenguas, y desarrollaron las culturas guaraníes, peruanas, etcétera, de toda la América Latina y de los países de Asia, fue España. Y en el occidente, el imperio austrohúngaro también fue un modelo de organización multinacional con esa monarquía. Entonces, estos dos ejemplos había que deshacerlos, ¿no? Quedando solamente esta ideología de poder como uno de los antecedentes de la globalización. Y doctor, yo le pregunto, porque muy bien usted hacía referencias históricas, yo tenía una pregunta en particular, porque tu libro comienza haciendo mención a la tiranía,
y a la definición que diera de esta Alfonso el Sabio. Mi pregunta es, ¿por qué, doctor, antes de entrar a desarrollar el tema, usted colocó como punto preliminar esta cuestión de la tiranía? Me parece que es importantísimo contar eso. Sí, bueno, la tiranía es un gobierno despótico e inhumano que no tiene noción de bien común, sino que es un puro poder en manos del tirano, cuyo beneficio es el tirano mismo. Entonces, las formas para establecer la tiranía estaban ya diagnosticar jurídicamente lo que es tiranía, estaban en las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Es una página brillante que establece como 5 puntos, ¿no? Un gobierno, en esencia, es tirano cuando no lleva el bien común, sino que busca su bien particular. Podríamos decir, despótico. Y dice, el tirano es un señor cruel, es decir, que le gusta hacer el daño, o por lo menos no tiene en su mente hacer el bien. Es decir, que no le importa o goza con el daño que hace. Puede serse tirano por varias cosas. Por origen, cuando sube por la fuerza, por engaño, por ejemplo, un fraude, o por traición. En la actual situación argentina, después de Malvinas, se dan las 3, ¿no? Como lo dijo claramente Thatcher, la democracia es una imposición nuestra ahí, salida de una derrota. Es decir, el engaño es el fraude de hacerle sentirse responsable a la víctima, que es el pueblo. El pueblo no es el gobierno, es la víctima de esto. Y justamente no es pueblo, queda la gente sola porque le están sacando toda la organización moral y jurídica, la están desesencializando, quitando la forma y utilizando los materiales para hacer otra construcción. Por el ejercicio, es decir, puede haber un gobierno bueno por el origen, pero se vuelve malo por el ejercicio cuando se vuelve tortillero, dice Alfonso el Sabio. ¿Qué quiere decir torcido? Por oposición a derecho. ¿Cuándo es torcido? Cuando no gobierna conforme a derecho. Y porque ama más su pro que el pro común. Ahí está la esencia, que es dejar de lado el bien común, que es la ausencia de causa final. Entonces han confundido una forma, que es esta, que no es verdadera forma, es una, nosotros quiere decir forma alma casi. Acá forma quiere decir formality exterior, que se pone a una materia, un agente externo, no es el principio vital de eso. Y se logra eso estirpando la esencia, que es el fin. El fin es la esencia. Y queda ya el principio de disolución establecido. Entonces, ¿cuál es el fin de la política? El poder. Es decir, que la causa eficiente se confunde con la final. Mantener el poder. Eso es de la camarilla que está y a los intereses que sirva. Claro. Y el cuarto era por daño a la tierra que temen perder. Es decir, por el daño a la patria. Si se sigue un daño en todos los órdenes, si no se educa, si no se come, si no se cura, si no hay seguridad, ¿no? Si no hay bienestar general, si todo es demolición, eso es el daño a la tierra. Ahora, también hay un matiz ecológico que es inevitable, que temen perder. ¿Por qué? Porque el tirano siempre es inseguro, porque él se ha puesto en lugar de Dios. Entonces todo el mundo depende, él cree, como los quieren controlar el cambio climático, que el sol sale por una orden de ellos todos los días y que las mareas suben y las mareas bajan, ¿no? Y si no tienen todo controlado, hasta el clima, no pueden, se sienten en inseguridad.
como una consecuencia del ateísmo que no acepta ningún orden, todo es materia disponible, es una plastilina para manipular de acuerdo a la ideología. Cuando se invierte la relación ser-pensar por pensar, ser, la idea es más que la realidad, nace en ese momento una gran angustia y una inseguridad. Entonces este temor del tirano siempre está temiendo que lo derriben. Uh-huh. Y los procedimientos torcidos son, primero dice Alfonso el Sabio, volverlo amnesia a la gente. Por eso la guerra cultural gramsciana tiene por objeto que la gente, volver tonta a la gente. Lo dicen directamente, ¿qué es destruir el sentido común? Para producir una anomia hay que primero producir un alogos, una negación del sentido. Entonces, y medrosos, cobardes, que nadie se anime a asumir una cuestión. Y vaya si se ven estas cosas, ¿eh? Sí. Lo segundo es generar desamor y desconfianza, que es fomentar el individualismo y la ruptura de todo vínculo, ¿no? La libertad es dejar abandonados a sus hijos, no pasarle alimento, traicionar al socio, porque ¿por qué uno va a estar esclavizado? ¿No? Al contrario, esas cosas eran las que liberaban al hombre, no las que lo ataban, las que le daban sentido a su existencia. Pero para quitar el sentido hay que aislarlo de todo vínculo. Después es empobrecerlos y conflictuarlos, que quiere decir crear conflictos y ponerlos a todos en subsistencia. Por ejemplo, toda esta gente que está cayendo de la pobreza en la miseria, esa no puede reaccionar, no hay una explosión social. Ellos están esperando que los demás los defiendan y están presos de ese pan, ¿no? Nunca las rebeliones con las tiranías las hicieron los que estaban mal, sino los que todavía estaban bien, de cierta forma. Es decir, empobrecer es un objetivo claro. No está el plan de ellos saliendo mal. No es que no hay plan. Hay un plan y va muy bien. Van alcanzando todos los objetivos. Y matar a los sabidores y estragar a los poderosos. Eliminar todo liderazgo, hasta el de un padre en su familia, hasta el de un patrón en su empresa. Por eso destruir la idea paterna es un objetivo central, porque toda institución tiene que ver con la institución familiar, no solo con la familia humana, con la familia divina, ¿no es cierto?, de la cual la humana es reflejo. Prohibir las cofradías y ayuntamientos, destruir todas las corporaciones, o sea, la sociabilidad, la causa material de la sociedad, que es la sociabilidad humana, debe ser destruida, empezando por la familia, pero siguiendo por el municipio, que no es más el cabildo hispánico, es una sociedad de alumbrado, barrido y limpieza, que cumple mal sus funciones. Un desierto burocrático, como los hospitales estatales, porque le han matado el alma, sacándole su fin. Entonces, en esos desiertos burocráticos ha entrado el espíritu inmundo, amigo de los lugares vacantes. Y el hospital ya se llama en España tanatorios, lugares de muerte, por el aborto a la eutanasia. ¿No? Ya hay asignación de hospitales para enfermos terminales. ¿Qué es eso? Claro. Es parte del plan. Es parte del plan. Doctor, desde y que... Bueno, sí. Así sigue, me pareció que esto era una iluminación. ¿Y de dónde lo sacó Alfonso el Sabio? Aristóteles lo dijo, o dijeron los sabios antiguos. Es tan viejo como el tiempo, la tiranía del faraón. Moisés, ¿no?, que desafió un orden mundial, también era un chico salvado del control de la natalidad. Claro. Y Cristo también. Claro. Bueno. Ahora, usted desde que comenzó a exponer, ¿no? Por ahí se pasó por alto, pero usted habló de un obstáculo, ¿no? Del obstáculo que es
el orden romano, que hay que correr para que se manifieste el mal, el anticristo. Después pasamos a hablar del globalismo, ¿no? De la tiranía. Todo esto tiene, digamos, una columna vertebral, ¿no? De una democracia, dijo, impuesta por Inglaterra en la Argentina, ¿no? Esto realmente habría que hacerlo, escribirlo de manera gigante, porque la gente tiene que darse cuenta que la democracia nos la impuso quien nos ganó en una guerra. Entonces, Claro. buena no puede ser, ¿no? Y después ha hablado de que empobrecer y sacar la falta de autoridad, o sea, quitar la autoridad a los padres, todo parte de un plan. O sea que esto es lo que llamamos, digamos, que estamos en una guerra cultural, ¿no? Que usted lo explica acá, yo el libro lo leí 2 veces ya, y recomiendo por favor que lo compren, porque en esta guerra cultural, que el objetivo es la destrucción del orden jurídico y moral de la Argentina, utilizan medios. Usted habló recién del gramscismo, pero ¿cómo pueden conseguir que en un país acepten todas las imposiciones y además se termine pensando de esa manera? Y porque ha sido traicionado por su dirigencia. Ya había un desorden estructural. Y es más grave que el problema que echarle la culpa a la dirigencia política, ¿no? Ya se están dando cuenta que también está en el plan y está en la agenda del nuevo orden mundial destruir a los partidos. Los partidos llamaron corporaciones a todo lo demás, a la familia, a los gremios, etcétera, y se dedicaban a destruir todo eso. Pero le llega el turno a ellos, no son más que sellos de goma de una máquina publicitaria. La democracia es el poder para que pueda pagar una campaña de 30 millones de dólares para ser presidente, es eso. Y si no, no existe porque no lo visualizan, dice. Es decir, Claro. se pone una camarilla, sube atrás de otra, pero todos cumplen la agenda que está establecida. No es que no hay plan y va muy bien para el mal, ¿no? Muy adecuadamente, que cumplen todos los integrantes de la agenda. Pero eso no basta que la dirigencia haya traicionado y que tengamos empresarios prósperos con empresas quebradas y obispos publicitados con fieles apóstatas, como la apostasía mundial, ¿no es cierto? Y planes de salud que van muy bien porque hay 100.000 abortos, y generales publicitados con ejércitos derrotados, ¿no? Sino que también está la confusión de todo el estamento que viene después, que es el profesional, está confundido. Y eso es por la separación, las últimas consecuencias de la separación de la ciencia y la fe. No es que hay una organización. Ahora se llega al último punto del anti-logos, y entonces hay esta anomia tremenda. Lo sumo que se puede pedir es que no se puede pedir un mecánico que sea un apóstol de la salud, un médico, ¿no? Un médico es un mecánico del cuerpo. Y eso no era lo que se entendía por medicina. Mi padre era médico, ¿no? Sí. Lo primero que tenía que producir un médico era paz médica cuando llegaba a una casa con un enfermo. Es decir, la sola presencia de él ya era una curación. Tranquilizaba a la familia, le hacía bajar por sola presencia la presión al enfermo que estaba descompuesto. Ahora es un mecánico del muerto, del cuerpo. Sí, que incluso, perdón que lo interrumpa, doctor, lo explica muy bien la doctora Chinda Brandolino cuando y explicaba con todo lo que nos pasó hace poquito, cómo actuaban mecánicamente por protocolos que bajaban desde organizaciones internacionales. Ni siquiera iban al diagnóstico los médicos de preguntarle cómo se sentía, no, directamente actuaban mecánicamente. Había que hacer esto y lo cumplían órdenes. Sí. Ahora han habilitado hacer abortos, es lo último que dice el libro, la última página de actualización de hace 2 meses. No solamente a los médicos y a las parteras, sino a todo del arte de curar
a la propia persona y no es necesario ir a un hospital, le dicen cómo lo puede hacer en su casa. Es decir, evidentemente no les interesa la salud de esa persona, ni nada, ¿no? Lo que interesa es un genocidio, nada más. Claro. Sí, sí. Entonces hay que difundir esa, ¿no? Y la Bisotti saca la castración de todas las adolescentes. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 que uno, se cumple el plan. sí, y uno cuando lo ve esto, lo que apunta muy bien, doctor, respecto a la castración, nos tratan como si fuéramos animalitos, ¿no? Nos sacan incluso la propia dignidad y la esencia, ¿eh? Que nos pueden Bueno, castrar como si fuéramos a ir a una veterinaria. Pero bueno, doctor, no lo quiero sacar más porque a mí me interesa, disculpe que lo traigo a la cuestión histórica, me gusta mucho y me gusta mucho como lo ha abordado también en su libro. Y yo quería apuntar una cosa, porque usted en el capítulo segundo hace una cronología desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, de lo que es la demolición de Hispanoamérica. ¿Podría simplemente nombrar los hitos que conforman este proceso? Sí. La gran instalación viene desde el 82. No es que, como dicen, que en el 80, de este nuevo desorden mundial, de esta etapa. Ahí la NATO se sale del Atlántico Norte en el año 82 y viene a una guerra colonial norte-sur. Y la estructura política ya había sido creada en el 75 por Kissinger. Lo de Rusia aceleró en el 89 este procedimiento. Pero ellos se mandaron una guerra colonial en pleno siglo XX, delante del desparpajo de la humanidad, rompiendo todo el derecho internacional. Ahí salió, ¿no?, el orden mundial que ellos mismos habían creado y se produjo lo de Malvinas. Entonces, un gran servicio de nuestro país y de la guerra fue poner en evidencia eso. Esa etapa. Pero podemos decir que hubo un preludio y son los siguientes. Voy a nombrar nomás, pero ahí los tiene desarrollados. Tomás Malthus, ¿no? Ya hablaba de regular la población, que es el alma de todo esto. Charles Darwin, Francis Galton, que fue el fundador de la eugenesia, Margaret Sanger, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, eso fue antes de la Guerra Mundial, se aceleró el tema y se fundó en el año 52 la Federación Internacional de Planificación Familiar en Londres. Actualmente hizo el despliegue 152 países. También en el 52 se hizo el Consejo de Población de Rockefeller. Ahí tenemos uno de los que financia el tema. En 1960 se estableció la campaña de la píldora y ahí se intentó quebrar a la Iglesia Católica y reaccionó el Papa con Humanae Vitae, que fue histórica. En 1964 la Sex Information se crea el centro del Consejo del Sexo, de la información sobre sexo. Luego la Organización Mundial de la Salud, el primer director, dice que hay que acabar con todos los aspectos culturales, patrióticos y religiosos transmitidos por los padres y liberar a los niños del mito del bien y del mal. Es decir, en una política desde Maquiavelo, basada en el poder y no en el bien, ¿no es cierto? Eso requiere otra física, porque la política clásica desde Aristóteles hasta acá era una política fundada en la física de las cosas. Las cosas son, las cosas no son. Las cosas pueden ser. En la medida que son unas, son buenas, ¿no? Y son verdaderas. En la medida que no son unas, pierden la unidad, pierden la verdad, etc. Ahora eso no existe más, porque es una física newtoniana de fuerzas. Entonces el ideal, en lugar del bien, es el equilibrio del poder. La anulación de todas las fuerzas.
para que el que controla la balanza pueda llevar las cosas donde quiera. Es un sistema de pesos y contrapesos, una organización mecánica de la sociedad. Montesquieu, y etcétera, ¿no? Y puramente naturalista e inmanentista. Ahí se estirpa el bien. Por lo tanto, este señor que dice hay que sacar de los padres a los niños y liberar los mitos del bien y del mal, que son mitos, ¿no? Johnson dice que $5 invertidos en el control de la población valen más que 100 en crecimiento. Después empiezan ya en el 65 con el control demográfico de la India. Es un laboratorio de castración masiva y esterilización de mujeres. En el 70, Rockefeller está frente a la Comisión de Crecimiento Demográfico para América. El Club de Roma en el año 71, basado en un informe del MIT, escribe sobre los límites del crecimiento. Y ahí se establece que el control debe ser compulsivo como en China comunista. Estos son los que ponen como modelo a China del nuevo orden mundial. Un capitalismo comunista. La primera, en el 74, viene la primera conferencia mundial de población en Bucarest, que es arruinado por la Santa Sede y por la Argentina. Por eso hay que terminar con la Argentina. Y por Argelia, que reunía todo el voto de los musulmanes. Estos la hacen fracasar, ¿no? Entonces, la respuesta a eso es el informe Kissinger, del año 75, que se aplica obligatoriamente a todos los funcionarios de Norteamérica, empezando por ¿quién? ¿Los de población? No, los comandantes de los ejércitos. Son los primeros instruidos en esta arma de guerra que es el control poblacional. ¿Y qué dice Kissinger? Nosotros necesitamos los recursos del tercer mundo, y si esos recursos del tercer mundo van en una economía que los favorezca en su desarrollo, ¿no? Si se desarrollan, los van a necesitar ellos y no nos van a venir a nosotros. Entonces hay que frenar el desarrollo de los países del tercer mundo y reducir sus poblaciones. Y para hacer eso, la gran arma es recuperar toda la izquierda vacante por el fracaso del comunismo, que ya se veía claro en esa época, y aplicarla a ejecutar esto, porque si no si no hacemos eso, si no le entregamos el imperialismo a la izquierda, que hasta ese momento era antiimperialista, podemos tener un problema de la rebelión. Entonces, este negocio se lo tenemos que dar a la izquierda. Es una directiva de Kissinger. Mientras hacían pelear a los militares con la izquierda todavía anterior, digamos, la que venía de la insurgencia. Pero enseguida los que se pudieron acomodar como Castro, ¿no?, en el nuevo plan y a difundir la droga. Es decir, el objetivo son las riquezas, y para eso hay que destruir a la gente, y para destruir a la gente hay que ponerla en la indefensión, destruir sus fuerzas armadas y destruir la religión. Como lo dicen claramente, no solo la moral común, la misma noción de bien y del mal. Todo es construcción cultural, como dice el niño Luxton. Bueno, la conferencia de Bucarest los frenó ahí. Eso los enfurecieron, vinieron las sucesivas conferencias hasta lograr eso. Pero uno de los que había que quebrar era la Argentina. Y había que integrar el planeamiento familiar con los servicios de salud. La avenida de ataque no venía para aplicar esto por las Fuerzas Armadas, aunque fueron los primeros, ¿no?, en que tuvieron participación en este objetivo, sino que vinieron por el Ministerio de Salud. Tiene que ser esto un gran negocio. El presupuesto de salud rivaliza mundialmente, de salud que es de muerte, el presupuesto de muerte
rivaliza con el de defensa. Después el informe global del 2000, publicado por Carter, dice que hay que tapar todo de un velo ecologista. Aquí viene Malthus otra vez, ¿no? La situación previa a Malvinas fue detallada por el doctor Bedoya, coordinador para los países del Cono Sur del Consejo Mundial de la Vida y la Familia. Y él dice cuáles son los objetivos bajo el rótulo eufemístico de planificación familiar, que es monopolizar el conocimiento. ¿Con qué arma las patentes? Fíjense, para un abogado hay que estudiar el tema ese de las patentes. Es el apartheid tecnológico. El retaseo de la tecnología de punta. El creciente proteccionismo que incluye el mercado internacional. Que excluye del mercado internacional a los países en desarrollo. Es decir, proteccionismo del primer mundo y libertad de comercio en el tercer mundo. Acción pseudo-tecnologista. Ese es el plan que anuncia Bedoya. Después de la guerra de las Malvinas se acelera. El diálogo interamericano en 1982. En plena reunión del diálogo en plena guerra de las Malvinas, en el mismo mes de junio, se une el diálogo interamericano. ¿Quiénes eran esos? El grupo Rockefeller, el grupo Bilderberger, la familia Bush, la familia Kissinger, y todo eso son norteamericanos o empresarios mundiales. ¿Pero quién? El English Royal Institute y la Reserva Federal Norteamericana. Es decir, toda la oligarquía yanqui, ¿no? Y la inteligencia británica, en plena guerra de Malvinas, que es la que articula eso. El diálogo interamericano crea el decálogo de la globalización, que es desmontar los estados nacionales. Ahí tienen la agenda 2030 antes de la letra. Desmoralizar las religiones tradicionales, forzar el desempleo, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, disminuir las Fuerzas Armadas, todas, la de Chile también. Nadie le gana una guerra a un hermano, solamente Caín, ¿no? Y no es mucho. Pinochet se habrá dado cuenta que, como decía Aristóteles, para que haya amistad, ¿no? Tiene que haber cierta igualdad. Lo pusieron preso en Londres, como un mucamo. La cultura de ¿no? La única forma que hubiera sido respetado era con una alianza con la Argentina. Claro. Ahí sí lo hubieran considerado cierta igualdad, pero sin eso, que era el arma más fuerte que tenía, la cultura de la paz, los derechos humanos, la reducción drástica de la población, la agenda de género, la liberación de las drogas para pacificar químicamente las mentes inquietas. Ahora se llama neurociencia. Uh-huh. La diseminación de las prácticas de control mental a través del Instituto de Stanford y Tavistock de Londres. El Instituto Tavistock de Londres lo hizo un general de inteligencia, Tavistock, y la hija de Freud, Anna Freud, que estaba en Inglaterra. Los que entrenaron a los generales serbios que hicieron la limpieza étnica en los Balcanes fue el Instituto Tavistock, no en Moscú, no se entrenaron en Moscú. El Foro Mundial y Económico de Davos, ¿no?, elaboró la agenda global actual, pero son las mismas personas, los mismos objetivos y el mismo plan. Luego vino la Conferencia Internacional de Población del 84, que era neutralizar a la Santa Sede, y el Papa le respondió con la encíclica Solicitudo Rei Sociales del 87. El Vaticano ya en la época de los grandes pontificados, eso fue frenando en cada uno, dando una respuesta y frenando, era el obstáculo que tenía que ser removido, eso y el orden jurídico. Pero el papado, la institución del papado. El tratado significó la notable pérdida de la soberanía para la Argentina. El tratado viene ahora de amistad con Chile. ¿Por qué?
porque sacaron todas las hipótesis de conflicto. ¿No? ¿Qué hipótesis Claro. de conflicto? No sacaron nada, ¿no? El Atlántico Sur está ocupado por la flota británica. ¿Qué hipótesis de conflicto? Pero con el acuerdo con Chile y con el acuerdo de Malvinas, tuvieron para decir las Fuerzas Armadas no son necesarias y desarmar el país, ir cumpliendo la agenda. Esos dos fueron muy importantes, esos acuerdos. Después viene el Foro de San Pablo en el 90 y el de Puebla, que es el mismo del 2019. Ahí, en la ciudad de San Pablo, a instancia de Fidel Castro, miren quién, y Lula da Silva, ya estamos en el 89, cayó la Unión Soviética y hay que reubicar a Castro. Y lo hacen por el país más importante de Sudamérica, que era Brasil. Se genera este foro, que se reúnen 48 partidos comunistas de toda América Latina, y la promesa era, si ustedes nos ayudan en este plan, que acabo de decir, ¿no? Nosotros le vamos a dar al marxismo lo que perdió en Rusia y en el este de Europa, que es América Latina. El comunismo había perdido en Europa. El socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, es eso. Heitor de Paola escribió el Pacto de Princeton, que fue una táctica política dentro de una estrategia mucho más antigua, reunido por el diálogo interamericano y el Foro de San Pablo. Ahí se reúne el socialismo fabiano de Segunda Internacional con el socialismo tercermundista, digamos, insurgente, Castro, de Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? Se consiguen esa unión de las dos internacionales. Y ahí entran cosas como Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que antes era Claxo, que quiere decir reunión de centros que habían estudiado sociología, ¿dónde? En Inglaterra. Son los pros guardados. ¿No? Ellos siguieron este trayecto intelectual que es nos indica también un trayecto político. Pasaron del marxismo a la sociología, de la sociología a la ciencia de la educación, y de la ciencia de la educación a la economía. Ahí dejaron de ser, cuando pasan del marxismo a la sociología, dan un primer paso para salir de la torre de marfil intelectual y empezar a cambiarle la cultura a la gente. Y termina con apoderarse de los centros pedagógicos y de los de salud. Bueno, y de las otras maniobras. Pero ¿a dónde van? Finalmente van a la economía, al control de la economía. Doctor, sí. le hago una consulta para ir más o menos acomodados en el tiempo, porque usted ya mencionó Malvinas, y yo quiero, si usted se puede tener 2 minutos, no más, porque existió esto que se llamó el Acuerdo de Madrid, ¿no? Sí. Que la verdad que la mayoría de la gente lo desconoce. Entonces, si usted pudiera decir, bueno, ¿qué supuso ese acuerdo? Y por otro lado, algo también que queremos precisar es en qué consistió esto que hace poquito ha salido a la luz, del pacto Kirchner-Berbisky, ¿no? Dos cosas que pasaron en la Argentina, pero que tienen una onda expansiva para toda Hispanoamérica. Entonces, primero serían estos acuerdos. El acuerdo de Madrid es el siguiente. ¿Cuál es la verdadera respuesta de un estadista al problema de las Malvinas? De este lado, pensando de este lado primero. El desarrollo de la Patagonia. Con eso solo las Malvinas terminarían cayendo, ¿no? Y el desarrollo y efectivo control del mar y de la pesca y del paso a la Antártida. La continuidad de esa. Y que nuestro territorio marítimo es
mucho más grande que nuestro territorio continental de tierra emergida. ¿Cuál es el objetivo principal? Impedir ese desarrollo al sur del río Colorado. Y con una cantidad de medidas que son las que hemos visto, el desarraigo de la gente que ocupaba el territorio. Por ejemplo, en Santa Cruz, en la época de los Kirchner, se levantaron 600 estancias, algunas de las cuales un buen porcentaje fueron a su poder, ¿no? Uh-huh. Y es eso. Ahora, la otra pregunta era el pacto de Berbisky. Ese es un pacto que se firmó. Ya la Argentina había firmado antes un memorándum de entendimiento con el alto comisionado de las Naciones Unidas, de ahí bajaba en la línea. Y luego viene la historia del acuerdo Kirchner-Berbisky, que es el capítulo 3 de nuestro libro. Ese pacto es el siguiente. Kirchner estaba con poco poder, porque había ganado las elecciones con 22%. ¿No? En realidad fue porque se retiró Menem. El que había ganado las elecciones se había retirado de la competencia. Ya le habían hecho serias advertencias que no circulaba más porque el régimen necesitaba recrearse cuando lo pusieron preso en la quinta de Bostañán. Pero él fue el que firmó los acuerdos. Entonces Kirchner hizo un pacto con el señor Berbisky que era: yo le doy a un pacto con la izquierda de cumplir una cantidad de cosas, que era toda esta agenda que vimos, la Agenda 2030, que se cumplió acabadamente, si me garantizan impunidad. Entonces le dijo que totalmente. No iban a hablar de corrupción y todo eso como en la época de Menem, ¿no? Ni de robo para la corona y todo eso. Se iba a tapar todo eso, se iba a ser cómplice de eso. Entonces, lo que dijo, bueno, entonces necesito apoyo de prensa porque tengo que cambiar toda la justicia. Y empezó con los juicios contra los jueces de la Corte que se hubieran opuesto al aborto y se hubieran opuesto al invento de lesa humanidad, ¿no? Para destruir, tomar a todo el ejército, a todas las Fuerzas Armadas como asociaciones ilícitas, donde lo único que hay que probar es la pertenencia, la presencia de un oficial en un regimiento cuando desapareció alguien para que sea responsable. Basta con eso. Y se destruía todo el ordenamiento jurídico. Es uno de los puntos que trato más adelante. Una investigación que se hizo en la universidad, la hizo el doctor Díaz Araujo, por pedido mío, y fue presentada, se hizo un libro que se llama Lesa Humanidad. Acá un resumen de toda esa cuestión, es uno de los puntos de la otra parte. Entonces, ¿qué dictó en cumplimiento de eso? Un decreto 1086, Kirchner, con un anexo oculto que fue descubierto gracias a los abogados de Justicia y Concordia, donde se establecían las siguientes propuestas. La implementación de una educación que respalde el aborto y la elección del sexo ante la discriminación practicada por la religión y la medicina. Fíjense que estamos contra el orden natural expresamente. Claro. El pobre naturalismo anticristiano volvía apaleado, y el que decía algo en nombre de la ciencia o de la naturaleza era un discriminador, era atacado por clerical, que no es nada que ver. El matrimonio igualitario, las leyes de cambio de sexo, la promoción de las religiones indígenas
poniendo como ejemplo el culto de la Virgen de Guadalupe al revés, y dicen que la Virgen de Guadalupe era la Tonatzin de los aztecas. No, la madre de México no era Tonatzin, era Coatlicue, la madre de la muerte. Como comentario, de propósito remitimos al volumen. En mi libro Política y Sentido explico todo eso de qué significa trasvasar el culto de la Virgen de Guadalupe al de Coatlicue, ¿no? Pero es invertir los términos de la cultura. Ninguna idea es propia, es ponerle signo menos a la cultura, a cómo se hizo Hispanoamérica. Sí, yo no sé, lo puedo interrumpir. Para los niños, bueno, todo eso fue y se cumplió. Es evidente el abrupto cambio de los contenidos educativos, la elección del sexo, la protección de la desmoralización de las Fuerzas Armadas, el grado de inseguridad y de indefensión, ¿no? La historia fue reemplazada por la memoria. Acá viene otro aspecto interesante, que es esto, lo más profundo de esto. Y es lo siguiente. Nosotros ganamos todas las victorias en el siglo pasado, parciales, culturales, y perdimos la guerra. ¿Por qué? Los voy a explicar. Vayamos a los ejemplos. La guerra por la historia, contra la historia oficial falsa, ¿no? Que el revisionismo histórico triunfó totalmente. ¿Qué decidieron? ¿Hacer una nueva historia falsa? No, suprimir la historia. Suprimir directamente la historia. Ganamos la guerra por la filosofía, la única escuela filosófica que existe, bien, es la tomista. Fue una victoria completa en todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Suprimir la metafísica y la filosofía de todos los planes de estudio. Ganamos la lucha por la cultura y la literatura, produciendo los mejores poetas y escritores. Suprimieron hasta la enseñanza de gramática, hasta la morfología, ¿no? Masculino y femenino. Es decir, luchamos por el eje de la revolución en la época de Marx, tenía que ser el obrero y el sindicato. Perdieron esa guerra, desde Lech Walesa hasta la Argentina, ¿no es cierto? El movimiento obrero se les fue de las manos. Pues suprimir el obrero directamente y ponerlo en el lugar de una burocracia burguesa. Como ya lo decían desde el 73, la burocracia sindical. ¿No es cierto? Y cambiarlo por el ideólogo, primero por el guerrillero, primero por el político, el Partido Comunista. El hombre de las operaciones lo hacía el hombre del partido. Después por el ideólogo en la época gramsciana. Y ahora por el agente de cambio social. Esto hay que entenderlo también, que no estamos en una época post-gramsciana, donde ya no quedan más que ruinas, gracias al señor Gramsci. Pero entonces viene una nueva oleada donde es el agente de cambio social, a lo cual quieren reducir al mismo sacerdocio, como el eje de la revolución. Y todos los otros siguen en su lugar. Pero ya el jefe de operaciones no es el gramsciano, ese pasó a ser el jefe de inteligencia. Ahora el jefe de operaciones es el agente de cambio social. Y después el gran negocio de esta demolición es la estafa con los desaparecidos denunciada en el libro de D'Angelo Rodríguez, José D'Angelo. Pero la clave final, que es la agenda de 2030, donde yo pongo una traducción de los objetivos de eso. Si quiero, lo puedo poner ahí como un resumen de esta parte, ¿no? Fin de la pobreza. Quiere decir terminar con los pobres, no quiere decir que enriquecer a los pobres, ¿no? Reducción de la población. Hambre cero, quiere decir monopolio de los alimentos.
Salud y bienestar quiere decir vacunación cíclica obligatoria. Educación y calidad quiere decir adoctrinamiento, hasta de los jueces tienen que ir a hacer curso de qué es un hombre y qué es una mujer. Y este avasallamiento de un poder del Estado pasa. Igualdad de género significa feminizar y enfrentar a la sociedad. Agua limpia y saneamiento significa crear sequías para controlar el agua. Energía asequible significa impuestos verdes abusivos. Trabajo decente y crecimiento económico significa megaempresas y explotación laboral. Industria, innovación e infraestructura significa cuarta revolución, transhumanismo, donde siempre se da esta duplicidad. Seréis como dioses y salieron del paraíso en 4 patas y cubiertos con pieles como los animales. Bueno, el mismo Harari, que es el filósofo de Davos, escribe un libro que se llama Homo Deus, que está analizado en el mío de política, siguiendo a un filósofo argentino muy bueno que es Rego. Le hizo una crítica a ese libro, importantísimo para el transhumanismo, que dice que el hombre va a ser un dios gracias a la ingeniería cyborg, a las neurociencias, ¿no es cierto? Y a la nanotecnología. Ajá. Y ese fue el anteúltimo. El último libro dice que el hombre es un animal hackeable. Ya está pasando el mal de la hipocresía al cinismo, a reírse en la cara. De Dios pasa a ser un animal hackeable. La misma persona que seducía con algo muy viejo. Este Harari le publican sus artículos, no sé si semanalmente o quincenal, en Infobae, o sea que lo están promoviendo y está entrando de a poquito a lavarle la cabeza a la gente. Sí, te sumo, Lean, otra cosa, que va al punto de la pregunta que le quería hacer al doctor Braithwaite, que es que Harari, Yuval Harari, es el intelectual del foro de Davos. O sea, estamos hablando de supracapitalistas, o sea, el asesor de los supracapitalistas. O sea, al fin y al cabo, con todo esto que nos está contando el doctor Braithwaite, nos damos cuenta que el socialismo termina aliado a las grandes finanzas. Entonces la pregunta es el comunismo, entonces, en definitiva, un instrumento de dominación hoy de los grandes capitales? Y esos grandes capitales, ¿quiénes los componen? Yo quería preguntar esto, bueno, no quiero que se me escape, doctor, porque es algo que parece, si lo hubiéramos visto hace un tiempo, sería una dicotomía, algo que sería imposible de darse, pero hoy es evidente, digamos, el maridaje entre el socialismo y las grandes finanzas. Total, ¿no? Bueno, ya les dije los nombres que eran los del diálogo interamericano, los grupos económicos, etcétera. Pero una actualización de eso está en este libro, que es de la misma, lo escribí simultáneamente, Políticamente Incorrecto. Todo ese análisis ocurrió entre el año 2008 y 2013. Lo hicieron en la Argentina una revista que dirigía mi hermano Gustavo Braithwaite, que se llamaba Políticamente Incorrecto. Yo le hice un índice y un estudio preliminar, y ahí está todo la maniobra en todos sus aspectos. La parte religiosa la escribe Monseñor Baciotto, de indudable garantía doctrinaria. Ajá. Y fiel, que fue perseguido por eso. La parte de principios jurídicos, el doctor de principios de ciencia política, D'Angelo Rodríguez, Aníbal, y Bandieri, y así en cada nivel. Y la económica en general, Giuliano, y en algunos artículos Olivo, y está el gran problema del agro ahí también tratado, el tema de la deuda, de la externa y de la finanza. Uh-huh. Y los temas de 2 puntos fundamentales, narcotráfico y guerra social, están presentes. Seguimos los estudios de Videla Balaguer y de otros, que es un gran hallazgo para entender esta etapa. No nos quedemos con Gramsci, ¿no? Pasaron 30 años. Ahora hay que estudiar Negri, la guerra social, para ver esta etapa. Bueno, en esa actualizo el tema de Rockefeller, pero referido a
Argentina y de todo eso. Y hablo de la crisis económica mundial que empezó con casos Madoff y Lehman Brothers. Eso sirvió para desarrollar una gran cantidad de estructura. Y ahora el grupo fundamental que gobierna a todos es el de Blackstone Group. Deben averiguar eso. La información está en internet, ¿no? Pero ahí están las referencias, etc. Además, el problema grave de la situación actual es que con la renuncia del Papa Benedicto terminó la era moderna y terminó el tiempo del concilio. Ahora estamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque el concilio fue para adaptarse, para salvar al mundo moderno en lo que tenía de bueno, en lo que tenía de razón, ¿no? Frente a la sin razón que se venía, ¿no? Y la naturaleza y todo eso. Eso, la prensa mundial quiso presentarlo como fractura y lo logró en muchos casos. Es lo que dice el Papa Benedicto al clero de Roma cuando se retira. El concilio que se aplicó fue el concilio trucho, no el verdadero, digamos. El concilio de los medios. Con Juan Pablo II y Benedicto se restauró la continuidad del magisterio de la Iglesia para evitar la fractura. ¿No es cierto? Pero ahora se terminó el mundo moderno, por lo tanto el concilio quedó prácticamente sin objeto en eso, porque ese mundo desapareció y estamos en el mundo posmoderno. A nadie le interesa adecuarse a la razón. La racionalidad, la coherencia no son dogmas posmodernos. Es una guerra tremenda contra el logos, no solo contra la razón en el sentido del verbo encarnado, ¿no? Del logos, sino contra la mera lógica formal, contra la ratio, sin intelectus. Todo eso está hecho trizas. Y la naturaleza también. Entonces, esto es la gravedad de nuestra situación. Y ahí está visto también, analizado en eso. Eso se lo puedo decir como, pero es referido principalmente a la Argentina, aunque enmarcado a nuestro proceso en el mundo. Este otro libro, para ampliar eso, ¿no? Aquí me extendí, sobre todo, quise dar un panorama general justamente para provocar este tipo de preguntas y establecer líneas de investigación y de reconstrucción, de restauración de las leyes concretas, porque ese ejercicio no podemos dejar de hacerlo. Ahora, doctor, que ya estamos en el final del programa, y como nos pasa siempre, ¿no? Cada tema que sacamos da para hablar un programa entero sobre ese punto. Pero después de lo dicho hasta acá, digamos, nosotros estamos en condiciones de afirmar que todos los planes, ¿no? Del globalismo, que es apátrida, anticristiano, antinatural, antilogos, anti-verdad, bien, belleza, digamos, están compendiados en esta famosa Agenda 2030, ¿no? Ahora, la última pregunta que queremos hacerle, porque es una pregunta obligada. ¿Qué hacemos ante esto? Teniendo en cuenta, porque no es solamente qué hacemos ante esto, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, por ejemplo, nombrando a Juan Pablo II, Benedicto, que a partir de ahora tenemos al Vaticano promoviendo también la Agenda 2030, ¿no? Como ya no se puede ocultar, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es, digo otra, la formación religiosa, la que demostró ser fecunda, fue la nuestra, la conforme a la tradición. Y fueron borrados los seminarios, esa fue la respuesta, no hacer seminaristas truchos. Fueron cerrados directamente, mandados a sus casas y decir que estudien de, ¿no? 5 por lo menos. Así. Eso es grave. Lo que tenemos que hacer nosotros es así. Tendríamos que haber desaparecido hace mucho tiempo. Si existimos solamente y además nos mantenemos, tratamos de mantener en la línea de la verdad y del bien, tenemos que, es para cumplir lo que Dios quiere de nosotros y es que demos testimonio de Él.
No tenemos que preocuparnos por el nuevo orden mundial en el sentido de destruir ese mal. Se va a caer solo, porque el Apocalipsis nos dice que tiene dos características. No hay poder contra él, por eso es como querer los apóstoles hacerle la guerra al Imperio Romano, que era lo que quería Barrabás. No se puede, pero tampoco dejarse corromper por él, como Herodes, o acomodarse a él. ¿Qué hay que hacer? Hay que conservarse uno y esperar. El que dura, vence. Porque va a su perdición. Es imposible, ya, y aunque se convierta el Imperio Romano, ¿no? Y esté San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio, se va a caer, porque las cosas del mundo son las cosas del tiempo, tienen un tiempo y no los podemos salvar. Nosotros vamos a continuar y tenemos que pensar en la reconstrucción. Entonces, en eso no desanimarnos y saber que se nos eligió como testigos y que por eso estamos sobreviviendo. El testimonio no es lo que nos liquida, el testimonio es lo que nos sostiene. Y cuando al fin decidan eliminarlos, en ese momento va a intervenir Dios. Vamos a producir la intervención divina, mucho mejor que cualquier otro arreglo, ¿no? Hecho por la política o por cualquier otra cosa puramente humana. Esta es mi opinión. Con respecto a una consigna más, cuidar a los buenos sacerdotes y no pedirle lo que no pueden dar. ¿Qué se le puede pedir? Dos cosas nada más. Que administren válidamente los sacramentos, mientras puedan, y que prediquen a Jesucristo. Nada más, nada más. Eso es lo que me parece a mí. Hay que darse cuenta de la situación. Pero tener fe y tener el arma principal nuestro es la paciencia y conservar lo que se tiene. Cada niño que nace se atrasa el dominio del anticristo, porque ¿qué? En la obra esta extraordinaria de Tolkien, El Señor de los Anillos, llegado un momento le dice, pero ¿qué es lo que quiere Sauron? Y lo que quiere Sauron es controlar toda la vida sobre la Tierra. La vida tiene dos fuentes. La fuente sobrenatural, que es la Eucaristía, que es ahí donde Gollum profana las lembas, el pan de los elfos. Y la vida biológica es impedir los nacimientos. No es nuevo, es viejísimo, tiene 4.000 años, está en el faraón, ¿no? Si es niño, morirá, ahí está el feminismo. Si es niña, vivirá. Claro. Pero esterilizada como una oveja, como una abeja o una hormiga obrera. Es una guerra muy radical, decíamos, bueno. Están destruyendo el hombre. Pero igual la guerra hay que pelearla. Y hay que pelearla también por el orden jurídico. Pero el orden jurídico nuestro se reduce. Cada pueblo, diría esto, está elegido para cumplir una misión. Y se le revela a Dios de acuerdo a esa misión. Por ejemplo, el pueblo judío tenía que recibir al Mesías en su carne, etc. Ese pueblo se alcanza a sí mismo cuando recibe al Mesías. Mientras tanto, está sin cumplir su misión. El pueblo griego estaba para el Logos. Bueno, se alcanza a sí mismo en el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo más alto de la filosofía griega. Y el pueblo romano estaba para operar en la realidad desde el Logos, pero su genio estaba en la operación. Eso es el derecho, ¿no? Pasar del Logos, ¿qué es la ley? La ley es la inteligencia sin pasión y transformar la realidad. Eso es el derecho. Entonces ahí Roma se vuelve amor, porque el principio de todo el obrar es el bien y el amor. Entonces Roma ahí se alcanza a sí misma, con el derecho romano cristianizado.
que es la que permitió la civilización y que es lo que quieren destruir, la causa formal de la sociedad. Entonces, pero en esencia es amor, porque toda la legislación se reduce a los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se reducen al primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está reducido todo el evangelio y todo el mensaje cristiano. Y toda la ley, es la ley del amor. Entonces, esa operación de dirigirse al mundo de la naturaleza, generando la cultura, que es cultivo, que es promoción, ¿no? Que no es una técnica para operar sobre una materia sin orden, sino el cultivo, desarrollar una semilla que tiene una ley interna y hacer el crecimiento y el florecimiento y la fructificación. Por eso el arquetipo del abogado y del hombre es el cultivo, la cultura, que es llevar todas las cosas a la plenitud. Ese es el rol del hombre en el universo. ¿No es cierto? Dios hizo las cosas, hizo las cosas en estado de vía. No las hizo terminadas, podía haber hecho todos árboles, pero hizo árboles y hizo semillas, y nos puso a nosotros para cultivar las semillas. Cultivar la tierra, claro. Ese es el modelo de toda operación, que significa respetar cada semilla, la ley interna, y ayudarla, pero participar de un proceso divino perfeccionando la creación. Ese es nuestro rol, de acuerdo a la ley interna de la propia creación. Eso es lo que descubre el abogado y el cristiano. Yo no sé qué opinión tenés. Yo la verdad que me quedaría hablando, no sé, muchísimo, pero creo que la última contestación, yo debo decirlo, le agradezco muy especialmente, doctor Braido Beit, por el cierre que acaba de dar a la pregunta de Leandro, porque la verdad que hasta uno se queda boquiabierto, choqueado, porque es muy importante para la gente que nos escucha, pero es muy importante para nosotros. Por ejemplo, el mensaje ha llegado directamente creo que Lean comparte conmigo, venimos discutiendo esto que usted lo ha cerrado magistralmente, porque es un maestro para nosotros, ha cerrado una discusión que venimos teniendo con Leandro en ciertos lugares, grupos, que venimos discutiendo, y le ha dado un cierre, y creo que Leandro sabe a lo que me refiero, y yo se lo quiero agradecer muy especialmente, y creo que eso está vinculado también a la providencia divina, ¿no? Y que estamos acá por Cristo. Y creo que el mensaje que ha dado yo se lo quiero agradecer especialmente, y de corazón, perdonale que me quede. No, que comparto lo que decís, no lo voy a repetir, pero es lo que yo pensaba, digamos, que si no lo decías vos, lo decía yo. Realmente ha sido un final extraordinario. Es lo que dice también el juez López cuando él habla de resistir para reconquistar. Esa es nuestra función, hay que resistir, ¿sí? Hay que resistir en la batalla cultural, pero principalmente en la batalla espiritual, con el rezo del rosario también. Pero bueno. Así es, hay que tenerlo. Bueno, lo hemos hablado en otra posada, ¿no? La guerra es espiritual por sobre todas las cosas, ¿no? Así que, doctor Rafael Braido Beit, ha sido un enorme gusto esta clase que nos has dado. Así que, por favor, vamos a decirle a la gente que mire este programa, porque me parece esencial, ¿no? Así que, bueno, y agradecerle a la distancia, mandarle un abrazo y que sepa que cuenta con nosotros desde Santa Fe. Estamos en la misma trinchera, doctor. Y yo les digo, muchísimas gracias por todo, que mi dirección por cualquier pregunta, consulta, discusión, opinión que quieran hacer, es fundaciongladius@gmail.com. Fundación Gladius todo seguido. Bien, fundaciongladius@gmail.com. Le escriben cualquier cosa. La conversación que no pudimos desarrollar, diríjanse ahí. Sí.
Bueno, muchísimas gracias por su generosidad. Y bueno, y nosotros, Nahue, nos despedimos. Ahí está. Le decía que nos despedimos y será hasta la próxima. Un gran abrazo para todos. Adiós. Un gran abrazo. Adiós. Y hasta la próxima, en la posada del fin del mundo, donde llegan todos los caminos. Sí, así es.